Un encuentro con su palabra, porque secase la hierba, marchitase la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Con ustedes, el doctor José Ricardo Arias Quintero. Hoy comenzamos a estudiar el libro de Daniel. Te invito a orar. Padre eterno y bondadoso, te alabamos, te glorificamos y te exaltamos por todos los cuidados y bendiciones otorgadas. Gracias por regalarnos este día y permítenos contar con tu presencia en todas nuestras actividades. Queremos también en este momento, Señor, que la presencia de tu Espíritu nos acompañe en el estudio de tu palabra. Que el mensaje del libro de Daniel pueda llegar a nuestro corazón, pueda fortalecer nuestra fe, darnos sabiduría y darnos entendimiento. Gracias, Padre, por escuchar nuestra oración y concedernos tu bendición, pues lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Hoy comenzamos el estudio de un nuevo libro de la Biblia, el libro de Daniel. Uno de los libros más llamativos del Antiguo Testamento, objeto de ataques y en el que el enemigo de las almas ha tratado de desvirtuar su mensaje y su valor para nosotros. Pero el libro de Daniel con justicia podríamos llamarlo un manual de historia y profecía. Entendiendo que en este caso profecía es una visión anticipada de la historia y la historia es un repaso retrospectivo de la profecía. El libro está dividido en dos partes. El capítulo 1 hasta el capítulo 6 se lo considera la sección histórica, la llegada de Daniel a Babilonia, cómo llegó a la corte del rey y la historia de Nabucodonosor y su conversión, además de las pruebas que pasaron los fieles hijos de Dios. Desde el capítulo 7 hasta el capítulo 12, la segunda sección del libro, son la parte escatológica o profecías de acontecimientos futuros que están en cumplimiento o que están por cumplirse. El libro de Daniel contiene 4 profecías principales. Número 1, la del capítulo 2, donde trata principalmente de cambios políticos. El propósito era revelar a Nabucodonosor su papel en la historia y el Dios que todo lo ve. La segunda visión está en el capítulo 7. Destaca las vicisitudes del pueblo de Dios durante la hegemonía de poderes que gobiernan la tierra y el triunfo final del pueblo de Dios. La tercera visión son los capítulos 8 y 9 y muestra los esfuerzos de Satanás por destruir la religión y el pueblo de Dios. Y la cuarta visión son los versículos 10 al 12, donde amplía las visiones anteriores, pero destaca el tiempo del fin. El libro de Daniel está relacionado con el libro del Apocalipsis, y es importante estudiarlos juntos para nuestro beneficio espiritual. Se nos invita a estudiar con detenimiento el libro de Daniel. Miremos los siguientes comentarios. Leed el libro de Daniel, evocad punto por punto la historia de los reinos allí representados, contemplad a estadistas, consejos, ejércitos poderosos y ved cómo Dios obró para abatir el orgullo de los hombres y arrojar la gloria humana en el polvo. La luz que Daniel recibió de Dios fue dada especialmente para estos postreros días. Las visiones que él tuvo junto a las riberas del Ulai y de Hiddekel, los grandes ríos de Sinar, están hoy en proceso de cumplimiento y todos los acontecimientos predichos pronto ocurrirán. Libro Testimonios para los Ministros, páginas 112 y 113. Es importante para nosotros conocer el mensaje de Daniel y mirar su cumplimiento en la historia. En el mismo libro, la página 112, se nos invita a: se necesita un estudio mucho más detenido de la palabra de Dios, especialmente Daniel y el Apocalipsis. Deben recibir atención como nunca antes en la historia de nuestra obra.
Ahora, si queremos crecer en nuestra fe, debemos estudiar estos libros juntos. Testimonios para un ministro, página 114 dice: cuando los libros de Daniel y Apocalipsis sean mejor entendidos, los creyentes tendrán una experiencia religiosa completamente distinta. Recibirán tales vislumbres de los portales abiertos del cielo que se les grabará en la mente y el corazón el carácter que todos deben desarrollar a fin de comprender la bendición que será la recompensa de los de corazón puro. Debemos orar hoy más que nunca para que la sabiduría celestial nos guíe en el estudio de su palabra. El libro de Daniel fue escrito por el mismo Daniel. Este ha sido puesto en duda por muchos eruditos. Sin embargo, tenemos evidencias suficientes que lo afirman, e incluso el mismo Jesús citó al autor de Daniel en uno de sus sermones. El nombre de Daniel significa justicia de Dios. Es importante considerar que en este libro se habla del juicio divino y la vindicación del carácter de Dios ante el universo. Con la ayuda del Espíritu Santo, vamos a tomar este libro y sacar lecciones espirituales importantes para nuestra vida. Capítulo 1, primera parte. Daniel y sus compañeros en Babilonia. Este capítulo lo podemos considerar como la introducción histórica a la primera parte del libro de Daniel. Se destaca la fidelidad de jóvenes hebreos que, a pesar de estar en la corte babilónica, deciden permanecer fieles al Todopoderoso. Y muestra también la especial protección del Señor para sus hijos que están en cautiverio. La primera parte del capítulo nos cuenta cómo fue que Daniel llegó a Babilonia y su llegada a la corte del rey Nabucodonosor. Esta sección va del versículo 1 hasta el versículo 7. Y aquí hay varios elementos que debemos considerar. Uno de ellos, la aparente discrepancia que encontramos en el registro del versículo 1 comparado con el profeta Jeremías. Leamos el versículo 1 del capítulo 1 de Daniel. El tercer año del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Daniel presenta el primer año de Nabucodonosor con el tercer año de Joacim. Ahora, si comparamos esto con el registro de Jeremías, capítulo 25, el verso 1, leemos: palabra que vino a Jeremías acerca de todo el pueblo de Judá en el año cuarto de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, el cual era el año primero de Nabucodonosor, rey de Babilonia. Jeremías, por su parte, nos dice que el primer año de Nabucodonosor era el cuarto año de Joacim. Esto lo han usado para poner en duda la historicidad del libro de Daniel, ya que el libro de Jeremías es históricamente muy aceptado por todos los críticos de la Biblia. Pero, ¿saben? Todo se aclaró cuando se nos muestra que el tercer año de Joacim iba del mes de septiembre a octubre, es decir, desde el otoño del año 606 hasta el otoño del año 605. Cuando Nabucodonosor vino a tomar a Jerusalén, era el año 605, y Nabopolassar era el rey, quien era padre de Nabucodonosor. Cuando Nabucodonosor empieza esta campaña, recibe la noticia de la muerte de su padre, y Nabucodonosor toma un camino rápido para llegar a Babilonia y ser coronado rey. Esto ocurre el 7 de septiembre del año 605. Cuando Daniel llega a Babilonia, pues Nabucodonosor era el rey, pero los descubrimientos arqueológicos nos hablan de algo que se llama el año de la ascensión o año de la coronación. Cuando un rey subía al trono, no se comenzaba a contar su primer año hasta el día de Año Nuevo. Por lo tanto, Nabucodonosor es coronado rey y comienza su año ascensional. Recuerden que estamos en septiembre
del año 605. Quiere decir que su año ascensional va hasta el día de Año Nuevo, donde se contabilizará su primer año. De esta manera, el primer año de Nabucodonosor coincide con el cuarto año de Joacim. Una vez más, los acontecimientos históricos confirman la veracidad del registro de Daniel. Un dato interesante es que el nombre de Nabucodonosor significa que el dios Nabú proteja a mi hijo. Es decir, él es el heredero al trono de Babilonia, hombre destacado en la ciencia, la arquitectura y además quien dirige las tropas contra Judá y Egipto. Sigamos estudiando el versículo 2 del libro de Daniel, capítulo 1. El Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Debemos hacer un recuento histórico de lo que se narra en este lugar. Después de la muerte del rey Josías en Judá, reinó en su lugar su hijo Joacás, pero este fue muerto por el faraón Necao y puso en el trono a Joacim. El nuevo rey de Judá tenía por nombre Eliaquim, que significa Dios levanta, pero el rey egipcio Necao le cambió el nombre y le puso Joacim, que significa Jehová levanta. Este fue obligado a pagar fuertes tributos a Egipto, pero parece haber estado conforme con mantenerse leal a su señor egipcio. Este fue el rey que no sirvió al Señor, llevó al pueblo por el camino del pecado. Dios le había advertido a este pueblo que el castigo de Dios vendría por medio del rey de Babilonia. Veamos el comentario que hace Elena de Guay al respecto. Durante los primeros años del reinado de Joaquín, fueron dadas muchas advertencias referentes a la condenación que se acercaba. Estaba por cumplirse la palabra que expresara el Señor por los profetas. La potencia asiria, que desde el norte había ejercido durante mucho tiempo la supremacía, no iba a gobernar ya las naciones. Por el sur, Egipto, en cuyo poder el rey de Judá había puesto en vano su confianza, iba a ser puesto pronto y decididamente en jaque. En forma completamente inesperada, una nueva potencia mundial, el imperio babilónico, se levantaba hacia el este y con presteza iba sobrepujando todas las otras naciones. Dentro de pocos y cortos años, el rey de Babilonia iba a ser usado como instrumento de la ira de Dios sobre el impenitente Judá. Una y otra vez Jerusalén iba a quedar rodeada y en ella entrarían los ejércitos sitiadores de Nabucodonosor. Libro Profetas y Reyes, página 311. Nada ocurre por casualidad. Dios interviene directamente en la vida del hombre. Dios no creó a este mundo como un reloj automático y dejó este mundo que siguiera su suerte y él como espectador. No, por el contrario, él está activo en la historia del mundo. Entonces, debido a la apostasía y el abandono de Dios, el gran protector de Israel queda entonces sin el verdadero muro protector. El texto dice: el Señor entregó en sus manos a Joacim. La Biblia le otorga a Dios la responsabilidad de lo que hace o permite que ocurra. Así que Dios permite que venga el ejército de Babilonia y entre al templo de Salomón y tome los utensilios del templo como los vasos de adoración y otros elementos que fueron llevados a Babilonia y puestos en el templo del dios principal de Babilonia, que es Marduk. Allí fueron dejados elementos necesarios para que el templo de Salomón siguiera funcionando, pero fue destruido finalmente tras el largo asedio por Babilonia en el año 596. Allí fue destruido el templo y toda la ciudad de Jerusalén. Ahora, este hecho es mencionado debido a que los babilonios con este acto daban a entender que su Dios era superior al Dios de aquellas naciones que había dominado. En este caso, consideraban que Marduk
era superior al Dios de los hebreos. Elena de White comenta: el hecho de que esos adoradores de Jehová estuviesen cautivos en Babilonia y de que los vasos de la casa de Dios se hallaran en el templo de los dioses babilónicos era mencionado jactanciosamente por los vencedores como evidencia de que su religión y sus costumbres eran superiores a la religión y las costumbres de los hebreos. Libro Profetas y Reyes, página 351. De ahí entonces que debemos entender que el libro de Daniel describe cómo el Señor les iba a mostrar a los babilonios quién es el verdadero y poderoso Dios. Ahora, el rey hizo algo que era costumbre en aquella época. Daniel capítulo 1, versículos 3 y 4. Y dijo el rey a Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajera de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiera tacha alguna, de buen parecer, instruidos en toda sabiduría, sabios en ciencia, de buen entendimiento e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñara las letras y las lenguas de los caldeos. En esta primera incursión de Babilonia sobre Jerusalén, sabemos que el rey Joacim fue llevado cautivo a Jerusalén y una gran cantidad de personas. Entre los cautivos se llevó a los hijos de los príncipes para Babilonia, para asegurar la lealtad de estos hombres a Babilonia y evitar revueltas. Se había profetizado en Isaías 39:7 lo siguiente: de tus hijos que saldrán de ti y que habrás engendrado, tomarán y serán eunucos en el palacio del rey de Babilonia. Estos jóvenes debían ser sin tacha alguna. La salud física y una apariencia hermosa eran consideradas cualidades indispensables para un magistrado de alta alcurnia entre los antiguos, y aún hoy estas características son muy bien cotizadas en el cercano oriente. El objetivo de tener a este grupo especial de jóvenes, hijos de familias, de príncipes de Israel, en la corte del rey de Babilonia, era, según leemos en el texto, que les enseñaran las letras y la lengua de los caldeos. Su objetivo era educarlos en las costumbres de Babilonia, que incluía el estudio de las ciencias exactas como las matemáticas, pero además de otras prácticas como la adivinación. Elena de White nos dice qué perseguía el rey con esto. Dice: Nabucodonosor resolvió que se los educase para que pudiesen ocupar puestos importantes en su reino. A fin de que quedasen plenamente capacitados para su carrera, ordenó que aprendiesen el idioma de los caldeos y que durante 3 años se les concediesen las ventajas educativas que tenían los príncipes del reino. Libro Profetas y Reyes, página 352. Así que pretendía ganarlos, educarlos, convertirlos para ser los gobernantes fieles. Se le dio la orden a un funcionario llamado Aspenaz, que era el Rabsaris o eunuco principal. Era un hombre de confianza del rey, y estos jóvenes serían educados para el servicio del rey. El versículo 5 leemos: y le señaló el rey una porción diaria de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los educara durante 3 años para que al fin de ellos se presentaran delante del rey. Por el hecho de ser alumno de la Escuela Real de Cortesanos, los jóvenes recibirán raciones de la Casa Real, y el curso que debían hacer duraría 3 años, que deben contarse desde el ascenso del rey de Babilonia. En todo esto, el rey consideraba que no solo les estaba concediendo un gran honor, sino además asegurándoles el mejor desarrollo físico y mental que pudieran lograr. En ese proceso de culturización, lo primero que hicieron fue cambiarles el nombre. Leamos los versículos 6 y 7. Entre ellos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías, de los hijos de Judá. A estos el jefe de los eunucos puso nombres: a Daniel Belsasar, a Ananías Sadrac, a Misael Mesac y a Azarías Abed-nego. Este pasaje comienza diciendo entre ellos. Significa que no eran los únicos jóvenes que habían sido elegidos de Judá para recibir esta instrucción.
Pero estos 4 jóvenes son mencionados por nombres por su singular actuación. Su firme lealtad a Dios les ganó grandes recompensas en forma de honor mundanal y bendiciones espirituales. El nombre en Israel revelaba algunas características de las personas. Cambiar el nombre significa que su pretensión era cambiar la propia esencia de lo que eran. Daniel, que significa Dios es mi juez, fue cambiado por Belsasar, que significa Bel, que es el mismo Dios Marduk. Bel preserva la vida del rey. A Ananías, que significa Jehová es benigno, se le puso el nombre de Sadrach, mandato de Marduk. Recuerden que Marduk era el dios principal. Misael, que significa ¿quién pertenece a Dios?, se le cambió por el de Mesac. Este no es un nombre babilónico, pero representa la adoración a ídolos. Y Azarías, que significa Jehová ayuda, por Abed-nego, que significa el Dios, siervo del Dios Nebo. Se dice que las intenciones que perseguía el rey era cambiar su propia vida. Elena de White dice: el rey no obligó a los jóvenes hebreos a que renunciaran a su fe para hacerles idólatras, sino que esperaba obtener esto gradualmente, dándoles nombres que expresaran sentimientos de idolatría, poniéndolos en trato íntimo con costumbres idolátricas y bajo la influencia de ritos seductores del culto pagano, esperaba inducirlos a renunciar a la religión de su nación y a participar en el culto babilónico. Libro Profetas y Reyes, página 352. Era una seducción interesante. Estar en la corte del rey, tratados como príncipes, educados en las más importantes escuelas de aquel entonces, participando de la comida real, con el propósito de hacerlos siervos de Babilonia. Muchos estarían tentados a dejar su fe a un lado y aprovechar el momento para asegurarse un futuro o una buena posición. Esto es lo que muchos hoy hacen, al dejar su fe por ganarse un lugar en lo que consideran es privilegiado. Pero este es el camino que lleva a la perdición. Apreciados amigos y hermanos, la historia de Israel nos muestra que Dios le ha dado oportunidades a los seres humanos para servirle, adorarle y poder seguir sus indicaciones. Sin embargo, cada ser humano tiene la libertad de tomar sus decisiones. Y en el caso de estos jóvenes hebreos llevados a la corte de Babilonia, ellos debían decidir si colocarse de parte de Dios o continuar aprovechando las oportunidades presentes, pero llevando una vida de pecado. Y sabemos que Daniel y sus amigos decidieron ser fiel a Dios, costara lo que costara. Hoy día nosotros debemos tomar las mismas decisiones, saber en qué lugar de la historia nos estamos ubicando, al lado del Señor o por ganancias o comodidades o circunstancias. Vamos a dejar que nuestra vida se pierda en las cosas de este mundo. La mejor decisión que puedes tomar es seguir a Jesús, servirle de todo corazón. El Señor te guiará y te dará la vida eterna. Que el Señor te bendiga y te guarde y te guíe por senda de paz. Es mi oración por ti. Amén.